El 15 de octubre del año 2016 se producía en un bar de Alsasua un altercado entre dos guardias civiles fuera de servicio y sus parejas y algunos jóvenes de esta localidad navarra. Como consecuencia de ello, uno de los guardias civiles sufría una fractura de tobillo y las otras tres personas magulladuras de carácter leve. Pero lo que no pasaba de ser una riña nocturna fue convertido en un macroproceso en el que se imputó a 11 jóvenes a los que la Fiscalía pretendió aplicar la legislación antiterrorista, pidiendo para ellos penas de hasta 60 años de cárcel. Finalmente, 8 de estos jóvenes han sido condenados a penas que van desde los 2 a los 13 años. Mientras 3 de ellos se encontraban ya en prisión preventiva, otros 4 eran detenidos e ingresados en prisión este mismo martes. Para tratar este caso, que ha generado una gran movilización social de apoyo a los procesados en Euskal Herria, contamos hoy con la participación del militante de la izquierda abertzale y teórico marxista Iñaki Gil de San Vicente. Muy buenos días, Iñaki, y una vez más, muchas gracias por participar en nuestro programa. Buenos días. Iñaki, aunque el caso de Alsasua ha tenido una gran repercusión en el País Vasco y se han producido grandes movilizaciones en favor de los procesados, en el resto del Estado se conoce muy poco. ¿Nos podrías explicar brevemente en qué consiste este caso? En un pueblo, en Alsasu, una noche de fiesta por situaciones que no están en modo esclarecidas ni incluso salen suficientemente bien explicadas en el sumario español. Terminó habiendo una pequeña pelea, una pequeña riña entre gente del pueblo y Guardia Civil, con familiares de la Guardia Civil. Inmediatamente en el País Vasco organizaron toda una estructura mediática, toda una estructura de guerra psicológica, de guerra propagandística, que se inscribe de lleno en la lógica de la guerra de cuarta generación para culpar a una serie de jóvenes. Hombre, yo pienso que es debido, y concluyo que es debido a que todavía el Estado español es consciente y sabe que en el País Vasco hay una resistencia latente, hay una conciencia nacional y hay una situación social que en modo alguno está, entre comillas, pacificada, y aplica todos los mecanismos posibles para ocultar y para machacar el potencial liberador de esa situación que en modo alguno está resuelta, ¿no? Y por otra parte, el reformismo y la política en el Estado español y los medios de difusión en el Estado español son conscientes también de que esa paz, entre comillas, no se ha instaurado y es imposible que se instaure en el País Vasco, y silencian ese acontecimiento porque tal y como está España, que ahora se vuelva, junto con el caso catalán, junto con la situación de la clase trabajadora, de las mujeres, del pensionista, de la juventud empobrecida, encima renazca, digamos, el fantasma del norte, bueno, pues sería una situación insostenible, ¿no? Y por eso han corrido un tupido velo, han silenciado una brutalidad, han silenciado una injusticia manifiesta, que en el País Vasco está teniendo una contestación absoluta, pero que en esa política de silenciamiento que se empezó ya con el Plan CEN, impuesto por el PSOE en el año 1982-83, en esa terapia de asfixia informativa, pues se ha logrado que no se extienda, que su conocimiento no se extienda al Estado español y a otras naciones oprimidas. En este proceso, la Fiscalía sostuvo que hubo un auténtico intento de linchamiento de los dos guardias civiles y sus parejas, mientras que por la otra parte se han presentado indicios, incluso algún vídeo que contradice esta versión, y también lo hacen algunos testigos. Bueno, la defensa ha mostrado pruebas inequívocas de que una de las personas condenadas realmente no se encontraba en ese sitio, no iba vestida como testigo a la Guardia Civil, no iba con una camisa roja, sino que estaba en un partido de pelota, estaba con otra ropa, estaba acompañada con otras personas. No solamente está digamos, este desmontaje de la estructura de las pruebas organizada por la justicia española, sino que hay otros muchísimos más indicios y pruebas presentadas por la defensa de que realmente los hechos no sucedieron así.
los hechos no sucedieron así, no, de modo alguno fue, según la defensa, fue de una violencia tan tremenda como dice la acusación, que eso no fue así. Mucha gente no vio esa situación, ni el propietario del bar, ni la gente que pasaba por allí. Realmente no fue, como ha demostrado la defensa, no fue así. Lo que ocurre es que ya había una estrategia política, para coger ese caso como un método, como una advertencia y como un castigo para lo que he dicho anteriormente. Entonces realmente lo que ha ocurrido es lo que estábamos acostumbrados desde la época del franquismo antiguo. Ahora el actual lo está continuando en el mismo sentido, de crear juicios falsos, de hacer montajes falsos para mantener un objetivo político. Allí no hubo lo que dice la acusación, simplemente es todo un montaje y una estructura de mentira y engaño con objetivos políticos. Otra cosa que ha llamado mucho la atención en este caso es que se pretendiera aplicar a los procesados la legislación antiterrorista, una legislación de excepción, incluso después de la disolución de ETA. En realidad, la ley antiterrorista puede ser aplicada a cualquier persona, porque cuando se fueron añadiendo leyes cada vez más duras sobre lo que se definía por terrorismo, ahí prácticamente entraba y entra todo. Entonces, cuando se hizo el juicio, le retiraron la acusación de terrorismo porque era obvio que no era eso. Insisto, y por eso he empezado por ahí, que el propio concepto de terrorismo impuesto por la Judicatura española está inflado artificialmente para introducir en él cualquier cosa que sea un peligro para la dominación del capital español. Pero luego era tan obvio que eso no se podía mantener que la Audiencia Nacional ha tenido que rebajar de terrorismo a desórdenes públicos. Pero incluso en el caso de que hubieran sido desórdenes públicos, la condena es abrumadora, la condena es totalmente injusta, y es una condena que continúa manteniendo precisamente el objetivo político, ¿no? El concepto de terrorismo es un concepto que, como todos sabemos, es un concepto que lo define el poder, ¿no? Y luego las diferencias que hay en su aplicación corresponden a luchas fraccionales dentro de la propia burguesía, y a lo que los jueces, que son, digamos, los instrumentos del aparato jurídico de la burguesía, a las opciones políticas que los jueces o las corrientes diversas de los jueces optan y toman entre ellos y entre ellas, ¿no? En este caso, digamos, la fracción de la burguesía dominante, representada por el PP y por sectores de ciudadanos, en completo ciudadanos, y por algún sector del PSOE, etcétera, quería aplicar una condena brutal, ¿no? Otros sectores que luego veían que eso era añadirle gasolina al fuego, pues simplemente han echado un poquito para atrás, pero el problema sigue siendo el mismo, porque la estructura legal está intocable, la estructura jurídica está intocable, etcétera, ¿no? Entonces ahora no están acusados de terrorismo, están acusados de desorden público, pero en su sentido más duro. Y otro dato más, ¿no? Inmediatamente, cuando se conoció la sentencia, ya como acusan los movimientos populares y sociales que existen en Alsasua y en toda la zona, la presencia policial se disparó, se volvió a ser, como es el País Vasco en estos momentos, una zona ocupada militarmente con la mayor densidad de policía por habitante de toda Europa. Alsasua fue controlada, y ahora, ayer mismo, fueron detenidos preventivamente, cuatro de los jóvenes, para que preventivamente, y según la acusación y según la justificación, no huyan, no se escondan, ¿no? Eso es otro dato más, que independientemente de que se les haya retirado la acusación de terrorismo, siguen bajo la lógica, digamos, preventiva, la represión preventiva a su más alta instancia, ¿no? Alsasua y toda la zona de la Sacana, pero toda Euskal Herria, está bajo una ocupación militar abierta y pública frecuentemente, pero siempre soterrada y siempre latente, y en este caso se ha demostrado eso, mientras que en otros sitios se concede cierta autonomía según los intereses puntuales que tengan las diversas instancias del poder. Hay como una especie de pacto de capó, una especie de pacto estratégico de que eso no suceda en Euskal Herria, ¿no? Eso es lo que está sucediendo actualmente aquí. ¿Te parece entonces que esa actividad represiva del Estado en Euskal Herria pretende enviar algún tipo de mensaje a los movimientos sociales y políticos más allá del caso concreto de Alsasua? Claro, en realidad
ellos son conscientes, como he dicho antes, que hay un problema que no está resuelto para ellos, es irresoluble, ¿no? Que es que ETA era simplemente la expresión de un largo proceso histórico cargado de contradicciones, ¿no? Que no podemos analizar ahora, ¿no? Ese proceso histórico está ahí, está latente, está activo en muchas situaciones, ¿no? Si vemos, por ejemplo, las últimas movilizaciones, exceptuando la cuestión de Cataluña desde el 1 de octubre a esta parte, y exceptuando eso, que también tendríamos que hacer análisis particulares, todos los conflictos que hay en estos momentos ahora en el Estado español, todos tienen su mayor o menor medida su expresión más radical en el País Vasco, tanto por las movilizaciones de las mujeres trabajadoras contra el terrorismo machista, por las pensionistas, sobre la juventud militante, sobre la situación, por ejemplo, de la represión de la cultura crítica, la represión de la cultura, digamos, comunista, sobre el movimiento obrero, sobre los movimientos populares, sobre un montón de factores, comparando la composición poblacional, el mayor foco de peligro potencial para la dominación capitalista en el Estado español sigue siendo, y sabemos que va a seguir siendo, Euskal Herria, ¿no? Entonces, por circunstancias, e insisto en que podríamos hacer un repaso de los últimos tiempos sobre la realidad práctica, la potencia de los movimientos en Euskal Herria, ellos son conscientes de eso, y no solamente ellos, son conscientes el resto, ¿no? Entonces, ahí está el problema. ETA ha podido acabar, ETA, sin entrar en valoraciones ahora, ha desaparecido, ¿no? Pero, sin embargo, la realidad no ha desaparecido. La realidad está ahí latente, está ahí activa, se ve en multitud de expresiones, se ve en multitud de manifestaciones, y eso es consciente el Estado. Entonces, claro, que en este contexto, y concluyo, que en este contexto lo que ellos daban como una derrota política, que querían extender y poner la desaparición de ETA como el final del llamado problema vasco, llegar al célebre Domuit Vascones, eso no se ha producido y son conscientes. Entonces, tienen que controlar y tienen que impedirlo. Y esto es la primera parte, ¿no? Tiene que impedir que resurja. Pero hay otro problema, y es que para la izquierda reformista en el Estado español, que realmente continúa habiendo un movimiento latente, revolucionario en Euskal Herria, que se les ha ido de las manos y que puede emerger en otro momento al amparo, y está emergiendo, insisto, en otras muchas prácticas cotidianas. Realmente para la izquierda reformista española es la demostración que realmente la que ha fracasado es ella. No ha fracasado la lucha de clases en el Estado español, y menos la lucha de liberación de los pueblos.